Es ahora que voy a pasar a la presentación del ponente, del doctor Miguel Marcelo Guamán Calvo Piña, el mismo que viene de la Universidad Hemisferios del Ecuador, con una modalidad de resultados y o productos de investigación con el tema de la ponencia Contabilidad Forense, una propuesta sistémica. Sus estudios realizados: tiene doctorado en contabilidad en la Universidad Nacional del Rosario, una maestría en auditoría y finanzas en la Universidad Tecnológica Equinocial y diplomado en investigación socioeducativa en la Universidad Tecnológica América. Es contador público autorizado en la Pontífica Universidad Católica del Ecuador. Es ingeniero comercial con mención productividad en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, en su desempeño laboral es gerente general del M2G2 Consultores, docente de maestría en auditoría integral de la Universidad Hemisferio. Es así en este momento que entonces le cedo la palabra al doctor Miguel Marcelo Guamán Calvo Piña. Muy buenos días con todos. ¿Me confirma que se me escuche, por favor? Sí, lo podemos escuchar. Listo, muy buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento a Segagen por la invitación, y dado que estamos cortos de tiempo, empiezo inmediatamente mi presentación. ¿Me confirma que sí ya tengo la opción de compartir? Listo, pantalla completa. Permitir, presentación. Confírmeme, por favor, que se vea la presentación. Sí, se puede ver. Listo, nos vamos a presentar el día de hoy, dentro del eje temático de contabilidad, el tema de la contabilidad forense, una propuesta sistémica. A este tema también, y personalmente, yo lo asigno con el nombre de sistémica contable forense, ¿no? Este es el resumen de un artículo científico que está aprobado y que va a ser publicado en el mes de junio en una de las universidades más importantes de Argentina. Quien les saluda, Marcelo Guamán, desde Ecuador, ¿no? Una precisión nada más, soy doctorando, todavía no saco el doctorado, pero pertenezco, digamos, a la Universidad Nacional de Rosario de Argentina, ¿no? En primer lugar, para explicar el tema, hay que hablar sobre los niveles de la disciplina contable. Para esto, dividimos a la contabilidad en 4 niveles. El nivel filosófico, que da como resultado una filosofía contable. El nivel investigativo, que da como resultado igualmente una investigación contable. El siguiente nivel es el nivel teórico, que desemboca en la teoría contable, que da a su vez forma a los marcos conceptuales. Y en el último nivel de la profesión contable o de la disciplina contable tenemos el nivel práctico, donde se tratan normas contables y la práctica contable, que ofrece respuestas, soluciones y conclusiones. El día de hoy el tema que vamos a abordar lo haremos principalmente del nivel filosófico, investigativo y teórico, por ser de naturaleza investigativa. Una crítica nada más aquí: la profesión contable se ha encerrado en el nivel práctico y piensa y está sumamente convencido de que es el único nivel que puede tratar la contabilidad. Esta conferencia apunta a ampliar ese horizonte, ¿no? Primero haremos una fundamentación filosófica desde ciertas perspectivas filosóficas. ¿Y por qué hay que hacer esto? Porque justamente la misión más importante de la reflexión filosófica es aclarar problemas conceptuales. ¿Desde dónde abarcaremos esto? Desde 5 ramas de la filosofía: la ontología, que trata de los objetos de la realidad; la epistemología, que trata la ciencia, las teorías del conocimiento; la axiología, que habla sobre los valores; la praxeología, sobre la acción; y la teleología, sobre los fines, sobre los objetivos que se persiguen, ¿no? Todo esto me permite fundamentar el día de hoy 3 tipos de conocimiento: el conocimiento científico, el conocimiento tecnológico y el conocimiento técnico. Cada uno con su propio enfoque. El conocimiento científico se enfoca en el saber, el tecnológico en el saber hacer y el conocimiento técnico en el hacer. Insisto, la práctica contable cree que el único conocimiento es el técnico, es decir, en el hacer, y hoy trataremos de romper ese paradigma, ¿no? Dentro de esta fundamentación hay que hablar de los sistemas, porque vamos a hablar dentro de una propuesta sistémica. Los sistemas usualmente están compuestos de conceptos, objetos y sujetos que se interrelacionan.
en base a un objetivo. Los objetivos, recordemos, son los aspectos teleológicos de los sistemas. Esto origina una estructura. En base a eso se establece un grado de organización. A esto lo conocemos como endoestructura. Lo endo es lo interno, ¿no? ¿Por qué? Y hablamos de interno porque se establecen fronteras. Dos tipos de fronteras. La primera que delimita la entidad y la segunda que delimita el entorno de la entidad. ¿Sí? El entorno tiene una característica muy especial porque es donde se encuentran los recursos. Y estos recursos son provistos a los sistemas, entendidos en los sistemas, las empresas o la propia contabilidad como artefacto, ¿no? Todo sistema entrega una salida en forma de productos. Igualmente hay una característica muy importante del entorno que es que genera perturbaciones a los sistemas, es decir, tiene aspectos entrópicos, ¿no? Ahora, por otro lado, el enfoque sistémico invita a estudiar la composición, la estructura y el entorno de los sistemas de interés. ¿Cuál es nuestro sistema de interés del día de hoy? La contabilidad y en especial la contabilidad forense. Por tanto, nosotros vamos a necesitar modelos para poder representar estos sistemas. Usualmente, igualmente, utilizamos dos modelos. El primero, el de caja negra, que es un esquema muy básico, entradas, procesos y salidas, que está sometido a un control, es decir, a los aspectos cibernéticos, y que se encuentra dentro de un entorno, ¿no? ¿Por qué se llama modelo de caja negra? Porque el proceso es desconocido para nosotros, pero sabemos que el sistema funciona. La idea es convertir esta caja negra en una caja transparente, es decir, conocer cómo se relacionan, cómo se genera esta estructura y cómo se establecen los objetivos de nuestros sistemas de interés. Para esto nosotros hemos recopilado un sistema muy básico, ¿no? Tenemos igualmente entradas, procesos y salidas. Cada uno de estos podemos asociar con ciertos conceptos económicos, economía en los elementos de entrada, eficiencia en el proceso y en la eficacia en la salida, ¿no? Todo esto se puede relacionar con el control. El control preliminar en la entrada, el control concurrente en el proceso y el control posterior en la salida. Este esquema es válido para entender cómo se funcionan los aspectos deductivos tanto de la contabilidad como de la auditoría, que son elementos que se conjugan en la contabilidad forense. Por otro lado, hay que tener claro que la contabilidad es una tecnología. ¿Y por qué? En primer lugar, tenemos que clarificar el concepto o la noción de técnica y diferenciarlo de tecnología. Usualmente nosotros los usamos como sinónimos. Sin embargo, en aspectos científicos, el término técnica habla o se trata de técnicas artesanales precientíficas, es decir, que trata objetos y procesos útiles. En cambio, la tecnología habla de técnicas industriales vinculadas al conocimiento científico. Entonces, ¿qué diferencia la técnica de la tecnología? El conocimiento científico. Por tanto, hay que entender o resaltar que la tecnología contemporánea, como es la contabilidad, comprende la aplicación del método científico a objetos prácticos. Para esto hay que, en primer lugar, dar un significado de técnica. Se utilizará técnica para referirnos a un sistema de acciones, usualmente bajo una relación de causa-efectos. Estos sistemas de acciones están intencionalmente orientados a objetivos, ¿sí? Bajo mecanismos de cooperación, es decir, dejamos de lado todas aquellas acciones que se realicen de manera instintiva. Para eso necesitamos caracterizar la técnica, es decir, entender cómo se transforman los objetos concretos. Usualmente nosotros pensamos que los problemas son de naturaleza práctica y exigimos como contadores un método. ¿Qué hago? ¿Sí? El método está definido como operaciones reales sobre cosas reales y se enfoca en el hacer. Sin embargo, el concepto de técnica es mucho más amplio. No solo tenemos que saber qué hacer. Por tanto, dentro de esta caracterización hay que reconocer que hay un problema conceptual
que da lugar a problemas de carácter lógico, que son operaciones conceptuales o abstractas. Si reconocemos en primer lugar esta situación, nos va a ir de mucha mejor manera a poder resolver los problemas. ¿Por qué? Porque esto nos permite entender que la lógica es la antesala del método, que la idea siempre precede a la acción. Y como diría Descartes, ¿sí? Pienso, luego existo. O como contador, pienso y luego actúo o registro. Dentro de los fundamentos contables hay que iniciar con una definición amplia, tecnológica de la contabilidad. Para esto quiero aportar con una definición. Contabilidad es un sistema intencional comunicativo acerca de representaciones de porciones de la realidad organizacional, cuyos productos son contenidos cognitivos útiles de procedencia científica. Como vemos, es una declaración amplia de lo que se espera de la contabilidad. Por tanto, en la actualidad debemos pasar de un discurso económico cuantitativo y que se enfoque en hacer reportes y principalmente reportes tributarios. Tenemos que migrar, convertirnos o conocer el manejo de contenidos, es decir, manejar lo cualitativo para explicar desde nuestra perspectiva la información financiera y no financiera, ¿no? Es decir, que nuestro trabajo se va a enfocar en generar confianza basado en un saber tecnológico. Para esto, entonces, hay dos perspectivas contables que ya fueron dilucidadas en el 2021 en otro artículo. Se habla, por tanto, de una endocontabilidad, una contabilidad de las fronteras de la empresa hacia adentro, que es de naturaleza monetaria, financiera y es la tradicional que conocemos. Sin embargo, en la actualidad está apareciendo lo que se denomina la exocontabilidad, una contabilidad no monetaria, no financiera y de carácter emergente. En ambos casos se trata de divulgar o entregar información a las partes interesadas con diferentes connotaciones. En ese sentido, usualmente nosotros conocemos la perspectiva disciplinar tradicional patrimonialista, donde la endocontabilidad se ejerce a través de una contabilidad de gestión enfocada en usuarios internos, donde obviamente tenemos una contabilidad de costos y una contabilidad de presupuestos. Y tenemos una contabilidad patrimonial enfocada en usuarios externos, donde hay un brazo muy fuerte de la contabilidad financiera que tiene un desarrollo teórico muy apreciable. Y dentro de eso, para algunos colegas dicen que existe contabilidad tributaria. Personalmente yo no lo considero que una contabilidad aparte, ¿no? Si recopilamos todos estos conceptos y los sintetizamos en un modelo, tenemos la sistémica contable financiera, donde en un entorno hay hechos contables que se recogen en documentos contables que son procesados a través de una tecnología, técnicas de un agente contable, en un proceso que está dictaminado por ciertos marcos de información contable, en este caso las NIF, que establecen 4 requerimientos: el reconocimiento, la medición, la presentación y la información a revelar, que entrega como salida o como producto información financiera de propósito general con 2 características fundamentales: la relevancia y la representación fiel. Esta información es entregada a los usuarios para la toma de decisiones. Por el otro lado, tenemos también la auditoría, donde por lo que es necesario hacer un encuadre epistemológico. A mí me gusta mucho esta definición de auditoría, que establece que auditoría es un método que busca acercar una materia sujeta a un criterio en función de un objetivo superior de control. Si tomamos como punto de partida las definiciones de la endocontabilidad, el criterio es lo que se espera. La materia sujeta es lo que es. Entre los dos existen brechas, existen diferencias, las cuales son establecidas y se propende a corregir a través del ejercicio de un control por parte de un regulador. Esto, en palabras más sencillas, ¿qué significa? El criterio es la norma, la materia sujeto es la realidad. ¿Qué hace la auditoría? Por tanto, establece la diferencia entre la norma y la realidad, para establecer falencias, para establecer recomendaciones y para establecer reorientaciones del accionar empresarial.
La auditoría también puede tener su propio modelo sistémico, ¿no? Hay cierta información en el entorno que es recogida por los elementos de entrada y un proceso dictaminado por las normas internacionales de auditoría que comprenden principalmente 3 macroprocesos: la valoración de riesgo, la respuesta al riesgo y la preparación de reportes. Y la auditoría financiera entrega uno de sus productos, es la opinión de auditoría firmada para que diferentes usuarios tomen sus decisiones. Con estos elementos ya puedo conceptualizar el peritaje contable haciendo en primer lugar una pequeña reflexión, ¿no? ¿El perito contable es un filósofo o es solo un técnico? ¿Sí? El perito contable se encarga solo de distinguir de brechas entre realidad y normativa, ¿sí? Y esta respuesta la tenemos desde un asidero de la heurística contable, ¿sí? Vamos a tratar de describir qué es la heurística contable. Para esto hay que entender que la heurística según la RAE, es una técnica de indagación y descubrimiento que mediante métodos no rigurosos trata de resolver problemas. Por otra parte, ¿qué es la heurística? La heurística significa descubrir, encontrar, alude a estrategia, método, criterio o por último algún truco para resolver problemas, ¿no? Y especialmente problemas complejos, es decir, se enfoca en las soluciones. En esta medida, la teoría habla de que los procedimientos heurísticos se dividen en principios, reglas y estrategias. Dentro de los principios tenemos que se busca una solución, se determinan ciertos medios para encontrar vías de solución, ¿no? Y dentro de estos, por ejemplo, se tiene la analogía y la reducción o modelización. Dentro de las reglas heurísticas tenemos la búsqueda, como ya dijimos, a encontrar soluciones a los problemas, y que podría incluir separar lo dado de lo buscado, representar magnitudes o configurar estructuras más simples, o incluso reformular el problema. Y por último tenemos las estrategias heurísticas, donde como vía de solución se plantean 2 estrategias, ¿sí? Bajo el enfoque sistémico de entrada, proceso, salida, la podemos visualizar de la siguiente manera. Siempre va a tener una relación causa, mecanismo, efecto, ¿no? Por tanto, en primer lugar tenemos los problemas directos, es decir, aquellos problemas que se pueden distinguir desde la causa al mecanismo o del mecanismo al efecto. Por el otro lado, el peritaje contable e incluso la auditoría forense se maneja principalmente como problemas inversos, ¿no? Es decir, del efecto al mecanismo y desde el efecto a la causa. Por tanto, ya podemos esquematizar la contabilidad forense. Desde esta perspectiva sistémica, la contabilidad forense comprende la auditoría forense dedicada o enfocada a las necesidades de usuarios internos, principalmente al desempeño del gobierno corporativo. Y por otro lado, el peritaje forense enfocado en usuarios externos se enfoca como usuario en el Poder Judicial, ¿sí? No son distintos ni son iguales, se complementan, ¿sí? Por tanto, en una orientación multidimensional, podríamos decir, dentro de 3 escenarios que son los comunes que se están manejando actualmente dentro del aspecto económico, social o ambiental, la contabilidad forense, dentro de su accionar, la auditoría forense, entrega información a la contabilidad económica, es decir, a la contabilidad de los mercados, de los usuarios principales, acerca de la circulación o procedimientos internos, mientras que el peritaje contable lo que hace es entregar información empresarial, ¿sí?, relativa al ámbito social o ambiental. La auditoría forense, el enfoque que tiene es relacionado a prevenir el fraude, mientras que el peritaje contable, su enfoque es acerca de entregar o puede ser un mecanismo, un vehículo de justicia para la sociedad. Entrando a la recta final, se hace una propuesta de método científico para la auditoría forense, obviamente teniendo en cuenta el proceso lógico y el proceso técnico que vimos en la caracterización de la técnica. El proceso lógico implica el planteamiento del problema, el desarrollo de un marco teórico cuyo enfoque es el fraude y que viabiliza una formulación de hipótesis que en el proceso técnico son contrastados,
permitiendo la recopilación de evidencia en papeles de trabajo de auditoría, donde lo que se busca es comprobar hipótesis. Si se comprueba o no, este trabajo se recopila en conclusiones que deben tener cierto nivel de lenguaje. Recordemos que la auditoría forense es de carácter interno. Este lenguaje tiene que ser sencillo y directo, ¿no? Tiene que ser relacionado a la norma aplicable y que debe ser inteligible, es decir, que permita la comprensión para el regulador o controlador, ¿sí? El informe forense, el objetivo subjetivo es procesar con ineficiencia o informar sobre la ineficiencia o ineficacia cibernética. La cibernética, recordemos, es la teoría del control. Algo muy similar proponemos acerca del método científico para el peritaje contable. Igualmente, partimos de la distinción del proceso lógico y el proceso técnico. El proceso lógico implica el planteamiento del problema, el desarrollo del marco teórico con enfoque civil o penal, se formulan hipótesis, se establece o se contrastan con la evidencia de papeles de trabajo que permiten comprobar hipótesis, ¿no? El informe o todo este resumen permite entregar ciertas conclusiones con un lenguaje también que tiene que ser coherente, sencillo, tiene que hablar de una norma aplicable y que tiene que ser inteligible para el juzgador. Esa es la diferencia, ¿no? Estas conclusiones permiten entregar un informe pericial, cuyo objetivo subjetivo es determinar la responsabilidad de una conducta que proporcionó o originó un supuesto daño. Como conclusiones, desde lo metodológico, como hemos visto, la auditoría forense y el peritaje contable comparten un tronco metodológico común, en virtud de su perspectiva cibernética, es decir, su enfoque en el control. Sin embargo, el nivel de impacto del primero es económico-financiero, en cambio del segundo es económico, es social e incluso ambiental. Desde los usuarios, la auditoría forense sirve al propósito del gobierno corporativo, mientras que el peritaje contable presta su mayor contingente a la función judicial. De ahí que sus discursos, a pesar de ser diferentes, como ya se mencionó, se complementan. Dentro de las conclusiones he querido incluir ciertas definiciones tecnológicas de estos dos segmentos de la contabilidad forense, que es la auditoría forense y el peritaje contable. Esta definición tecnológica alude a lo siguiente. La auditoría forense es una herramienta que viabiliza comparaciones valorativas entre una normativa técnica y porciones de la realidad organizacional, cuyo producto de efecto administrativo son contenidos cognitivos materiales de naturaleza tecnológica. Por otro lado, el peritaje contable, que es mucho más amplio desde mi punto de vista, es un artefacto, es una creación humana. Este artefacto es intencional, comunicativo y social, acerca de valoraciones objetivas, de representaciones de porciones de la realidad organizacional, cuyo producto de trascendencia, sea civil o penal, son contenidos cognitivos útiles de procedencia heurística. Finalmente, como lo dijo Mario Bunge en el prefacio de Ontología 1, El moblaje del mundo, página 17, esperamos que este sistema conceptual no discrepe en forma absurda de la razón y la experiencia. Muchas gracias a CKGEM por permitirme exponer este artículo, que como lo mencioné, será publicado lo más probable el próximo mes en una de las universidades más importantes de Argentina. Quien les saluda, Marcelo Guamán, desde Ecuador. Muchas gracias. Quedo presto para cualquier pregunta que existiese sobre el tema. Estimado ponente, muchísimas gracias por su participación, una exposición muy brillante, muy interesante realmente. Y bueno, pues en estos momentos voy a pasar a leer algunas preguntas que hay en las diferentes redes sociales.
Saludos cordiales desde Facebook de Carla Meneses y su pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el principal aporte de la propuesta sistémica frente a los enfoques tradicionales de la contabilidad forense? Ya. A ver, en primer lugar, es muy importante la pregunta porque no existe una distinción, o mejor dicho, hay mucha confusión entre qué es auditoría forense y peritaje contable. Estoy en algunos grupos y esa distinción no hay. Desde mi punto de vista, lo que propone este artículo es generar un segmento sólido desde el punto de vista teórico, que sería esta sistémica contable forense, que a su vez agrupa, como hemos visto, el peritaje contable y la auditoría forense. La auditoría forense es de carácter interno y eso muy probablemente creo que lo confundimos muchas veces. Hablamos de una auditoría forense judicializada. Yo no he visto personalmente auditores forenses declarar en juicios donde participa un perito contable, no lo he visto. Entonces yo creo que hay alguna confusión, creo que también es un problema de legislación. Por tanto, creo que el principal aporte que hace mi artículo en este sentido es de carácter ontológico, es decir, da una configuración por separado a cada uno de estos subsegmentos. Sin embargo, dentro de una perspectiva amplia, lo considera un solo segmento. Oh, muchísimas gracias, querido doctor. Otra pregunta de Facebook de Juan Velarde. ¿En qué medida esta propuesta puede fortalecer la lucha contra delitos económicos como el lavado de activos o la corrupción financiera? El principal aporte que creo que tiene esta perspectiva es dar una noción, una trazabilidad y una implementación de metodologías de trabajo. Por ejemplo, hay una sistémica contable forense aplicado al lavado de activos. Hay un artículo que se publicó el 31 de diciembre en la revista de la Superintendencia de Compañías aquí en el país. Entonces, ahí detallo todos estos componentes ya a un nivel más operativo, más normativo. Sí, muy probablemente esperábamos ver ciertas normativas aplicadas, pero eso es en el tercer nivel, que es del que estoy hablando. Aquí esta sistémica contable es de segundo nivel, por eso tiene muchos componentes teóricos. En el lavado de activos, por ejemplo, ¿qué es lo que, cómo se compone sistémicamente? Hay unos hechos, por ejemplo, hay unos hechos que son susceptibles de revisión en el entorno por parte de un agente contable que es el oficial de cumplimiento. Como vemos, los sistemas tienen barreras, fronteras. Si ese concepto lo aplicamos al lavado de activos, la debida diligencia es una barrera que permite que se permeen o no estos actos ilícitos que se dan, o este dinero ilícito que se da en el entorno y que se permee o no a las fronteras o dentro de las fronteras de las empresas. Si es que se permean, debe haber otros mecanismos cibernéticos, otros sistemas de control, como por ejemplo son las señales de alerta, ¿sí? Si es que se da esa permeación, ¿sí? Y también nos da todo el esquema de auditoría, me da todo el esquema de cuáles son los requisitos o los requerimientos del regulador dentro del proceso. Y me permite también conocer cuáles son los reportes, los informes que tengo que entregar y cuál es la metodología de elaboración, de evaluación que se tiene que hacer. Por ejemplo, dentro de los reportes no tenemos muy claro, por ejemplo, nosotros pensamos que se hace el reporte y se manda directo al regulador, pero no. Tiene que haber un proceso interno de valoración del gobierno corporativo con respecto de los informes que se pretenda enviar al regulador. Sí, esto es como un mecanismo de control que también es susceptible de aplicar al lavado de activos. Bien, muchísimas gracias. Una preguntita más, por favor, doctor. De María dice, ¿cuáles son los principales retos para implementar una propuesta sistémica en instituciones públicas y privadas que aún usan enfoques convencionales? Presupongo que habla desde el punto de vista de Perú. En el Ecuador es mandatorio, es parte de la cultura en el ámbito público trabajar con procesos. El enfoque sistémico a nivel
práctico o a nivel práctico se plasma en las normas ISO. Y las normas ISO permiten establecer una gestión por procesos. Entonces, podríamos decir que el enfoque sistémico es el aspecto teórico de las ISO y de la gestión por procesos. Dentro de la gestión por procesos, por ejemplo, es mandatorio en las entidades públicas ecuatorianas armar inventarios de procesos, armar mapas de procesos que permiten configurar cuáles son los requerimientos de la sociedad y el mecanismo de resolver esas necesidades. Es un enfoque en el cliente, ya en el aspecto operativo. Obviamente, dentro de estos retos viene la comprensión del enfoque sistémico. Uno de los autores que más han aportado al tema es Mario Bunge. Y Mario Bunge tiene todo su desarrollo, toda su filosofía en el sistemismo. Desafortunadamente, en el ámbito latinoamericano, Mario Bunge no es muy apreciado. Sin embargo, en otros países, de hecho, él siendo argentino, fue expulsado de su país y vivió en Canadá, donde sí tiene un mayor reconocimiento de sus, no sé, 50, 60 libros de investigación, de filosofía que me ha permitido plasmar esos conceptos en este enfoque sistémico, o también conocido como sistémica contable, que, como mencioné, tiene varias publicaciones, varios niveles. Está publicado en la UBA, está publicado en la Universidad de La Plata, está publicado enfoques sistémicos en la revista de la Superintendencia de Compañías aquí en el país, y eso es lo que podría indicarles acerca de este tema. Bien, muchísimas gracias, querido doctor. Una última preguntita acá, por favor, que nos están y nos dicen, para un informe forense, ¿debe venir de una entidad de control desde los usuarios de la contabilidad? No, como lo mencioné, y corroboro lo que mencioné hace un momento. El informe forense es interno. El usuario a quien envío es el gobierno corporativo. El regulador externo no entra en este tema. El regulador del informe forense o el usuario del informe forense es gobierno corporativo, en cualquiera de los niveles de control, ¿sí? Entonces se puede tratar primero un informe forense con el grupo de auditoría, con el jefe del departamento, e incluso con la gerencia o directorio, dependiendo de la gravedad. Pero el informe forense, la auditoría forense, la connotación es interna, es endogámica, hacia adentro, no supera las barreras de la empresa. Si es que este informe forense quiere superar estas barreras, esta frontera de la empresa, ya estamos hablando de un peritaje contable. Por eso se habla de que las dos instancias, estos dos segmentos, tienen un tronco metodológico común, que sería el estudio interno de actividades tendientes o que podrían contener fraude. Y este fraude, cuando trasciende las fronteras de la empresa, podría caer en una infracción o en un delito. Y las infracciones y delitos ya son establecidas a nivel judicial. Muchísimas gracias. Respondida su pregunta, Karina Takuri. Bien, nos hacen llegar un saludo desde Angola. Dice, un nuevo día de aprendizaje. Saludos para todos. Muchísimas gracias, querido doctor. Agradecemos su tiempo. Gracias por estar aquí junto al equipo de SECAGEN. Asimismo, queremos invitar al público a registrar su asistencia mediante el enlace proporcionado por el equipo de SECAGEN. Muchísimas gracias. Así es, doctora Giovanna. Queremos agradecer con un fuerte voto de aplausos la participación del doctor Miguel Marcelo Guamán Calvo Piña, que nos ha acompañado desde Ecuador. Por favor, todo el voto de aplausos de sala. Proyectamos el certificado de reconocimiento del ponente destacado para dar lectura, por favor.
Voy leyendo mientras va cargando. Doctor, reciba las felicitaciones de todos los que están en sala y también de todos los que nos siguen a través de las redes sociales que se está emitiendo este congreso. La señorita CPC Ana Gutiérrez dice muchas gracias, muy buena exposición. También ya leyó la doctora Giovanna el saludo de Julio Montero, que está siguiendo día a día las transmisiones desde Angola. Le manda fuertes saludos. Tenemos saludos de José Luis Yampasi desde Facebook. Buen día a todos. De Gabriela Santa Cruz desde Facebook también. Desde Facebook también nos saluda desde la Ciudad Blanca de Arequipa, Perú. Saludos de Carlos Fernández, contento de participar en este evento, nos menciona. De Facebook también nos saluda Jaime Alfredo Montenegro Gordillo, presente. Saludos cordiales. Seguimos invitando a que todos los que nos vienen siguiendo por las diversas plataformas manden sus saludos y nos indiquen desde qué parte del mundo nos están siguiendo. Doctor Miguel Marcelo Guamán Calvo Piña, por su grandiosa y valorable disertación, la institución CKGen Sachs le emite el siguiente certificado como ponente internacional destacado por su destacada participación en el segundo Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación CKGen 2025, con la ponencia Contabilidad Forense, una propuesta sistemática, presentada dentro del eje temático Ciencias Sociales, Contaduría, Derecho, Administración y demás, desarrollado del 26 al 31 de mayo de 2025. Su intervención fue esencial para enriquecer el intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito de la investigación, innovación y tecnología, generando un espacio de reflexión y aprendizaje que contribuyó al éxito del Congreso y al fortalecimiento de la comunidad académica, expedido en la ciudad incontrastable de Huancayo, Perú, al 29º día del mes de mayo de 2025. Firman y validan este certificado la Fundación Universitaria CAFAN de Colombia, el Centro de Investigación Estratégico para el Desarrollo e Innovación de México, la Universidad de Holguín de Cuba, el Seminario Internacional de Filosofía, Ciencias y Humanidades de Canadá, la Escuela de Posgrado de la Universidad UPEA de Bolivia, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Perú y la Gerencia General de la institución CKGen Sachs. Un fuerte voto de aplausos nuevamente para el doctor que nos acompaña en realidad con su gran profesionalismo y siempre él aplicando muchos conocimientos en pos de mejorar las teorías en el ámbito de la contabilidad. Doctor, tiene el micrófono abierto para que nos comente de pronto algunas palabras de lo que ha sido el desarrollo de su participación en este evento. Sí, nuevamente mi agradecimiento hacia usted por la invitación. Siempre es un placer realmente compartir estos desarrollos teóricos sobre la contabilidad. Acabo de compartir en el chat de la conferencia el link del artículo académico sobre sistémica contable forense aplicada al lavado de activos, ¿no? Entonces ahí pueden ver una pequeña reseña de la aplicación de lo que justo vimos el día de hoy, ¿no? Entonces, no es que queda solo en lo teórico, sino que hay diferentes niveles de tratamiento de la contabilidad. Y eso corrobora lo que vimos al principio, ¿no? Hay un nivel filosófico, hay un nivel investigativo, hay un nivel teórico y hay un nivel práctico. Entonces, mi agradecimiento y un cordial abrazo a los colegas de Latinoamérica. Y Dios mediante será en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y lo despedimos con un caluroso y fuerte abrazo desde la ciudad incontrastable de Huancayo, Perú, doctor. Y esperamos seguir contando experiencia en los siguientes eventos que lógicamente vamos a seguir desarrollando. Y también me permito pedirle la autorización para compartir el link en nuestra página web oficial para que todos los investigadores que puedan ingresar por ese link a su artículo científico lo puedan citar y usted pueda tener un mayor alcance como investigador que es. Muchísimas gracias, doctor.